Buenos días, ¿cómo están en casa? Bienvenidos a nuestro último programa de la semana aquí en Junta Médica. Hoy viernes, los que nos siguen siempre ya saben lo que toca. Hablamos de la salud mental. Buenos días, Leslie. ¿Cómo estás, Paula? La salud mental es fundamental e importantísima. Ante una pérdida que es irremediable o ante una situación muy severa, muy fuerte, a veces no podemos aceptarlo. A esto se denomina el duelo. Vamos a ver cuáles son las etapas, cómo enfrentarlo y cómo abordarlo, porque no es muy fácil para muchas personas. El duelo es un proceso natural. Así es. Pero cada uno lo va a llevar de diferente manera. Así es, pero te diré que muchas personas no lo pueden sobrellevar. Y ahí es el problema, porque ahí hay que intervenir. Muy bien, arrancamos el programa. Atentos. Bueno, el duelo realmente es una etapa por la que vamos a atravesar todos en algún momento de nuestra vida. Así es, y siempre la atravesamos, porque si bien es cierto, tenemos en el duelo lo más importante, pues pérdidas familiares, también tenemos una pérdida de mascotas, una pérdida del trabajo, una pérdida de algo que es a diario nuestra forma de vida, y a veces no sabemos cómo enfrentarlo y podemos caer en depresión, y obviamente eso hay que manejarlo. Eso es cierto, porque siempre relacionamos el duelo, ¿no?, con una pérdida, por ejemplo, familiar, o como dices tú, de repente se nos muere el perrito o el gato, pero hay muchas personas que incluso sentir la pérdida de un empleo, un trabajo en el que han estado durante toda su vida, también puede ser una forma de duelo. Claro que sí, porque muchas personas que están en un trabajo tienen pues 15, 20 años y son demasiado, o sea, ya es familia, y terminan el trabajo porque ya se jubiló, o porque su edad es muy alta, muy avanzada, y entra alguien con experiencias nuevas. Entonces también esa salida de esa zona de confort, de su vida normal, es un duelo que tiene que superar. ¿No? Y también hay que añadir las rupturas amorosas, ¿no? Claro, las rupturas amorosas, esa es otra. Estamos viendo que mucha gente no tolera esa ruptura. La ruptura, desafortunadamente, bueno, si ahí no me quiere, pues bueno, obviamente tengo que sufrir, voy a llorar, pero tiene un proceso en el cual ya hasta acá fue y ahora sigue la vida para adelante, a ver quién más llega en la vida. Pero también vamos a conversar con todos ustedes, vamos a contarles, ¿no?, en una nota de Aura, sobre la adopción de las mascotas. Claro, y la parte importantísima, cómo nos acompañan en la casa y cómo puedan intervenir las mascotas en la recuperación de muchas personas que tienen un poco disminuida su salud mental. Las ayuda bastante. ¿Cómo pueden apoyar emocionalmente? Claro, es fundamental. La mascota va a ser tu segunda familia, porque lo vas a adoptar y es quien está a tu lado todo el momento y te apoya siempre. Ahora, ¿será normal que una persona vuelque todas sus emociones sobre una mascota? Eso lo vamos a ver ahora, pero es cierto. Existe mucha gente que le deja la herencia, hace que la mascota tenga preferencias sobre su familia, etcétera. Vamos a ver hasta qué nivel esto es normal o no. Pero también no es importante recalcar, ¿no?, hoy en día hay tantos perritos abandonados que es mejor adoptar, ¿no?, que de repente optar por comprar uno. Sí, hay perros, gatos o otro tipo de animales. Hay bastantes páginas en el Face de gente que tiene gatos, perros y te dicen por favor acá adopte. Tenemos muchos de ellos y obviamente te van a servir bastante en la casa para que te apoyen y te cuiden. Muy bien, ¿con quién contamos hoy en la Junta Médica? Hoy día en Junta Médica tenemos dos invitados. Acá tenemos a Liliana Segarra. Liliana es psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y Giancarlo Villaqui, él es psiquiatra y psicoterapeuta del Hospital Hermilio Valdizán. Con ellos vamos a discutir y vamos a hablar sobre el duelo, este proceso en el cual muchas personas no pueden o no saben cómo atravesarlo, y vamos a ver cómo se puede superar para seguir con la vida adelante. La vida diaria. Nos vamos a hablar largo y tendido. Tenemos tiempo hasta las 11:30 de la mañana. Ya parezco un disco rayado, pero sí, se los voy a volver a recordar, porque solamente respondemos consultas hasta las 11:30 de la mañana. Así que aprovechen. Yo te voy a hacer así. Aprovechen este periodo de tiempo para enviar todas sus preguntas sobre el duelo. Twitter. Y también la línea médica, que siempre está perenne, ¿no?, el número ahí en su pantalla. Vamos con el dato número 1. El duelo es la respuesta normal de una persona ante una pérdida. El proceso describe las emociones y otras manifestaciones que se sienten cuando se pierde alguien o algo. Claro que sí, la pérdida de algo o alguien es muy importante porque es parte de tu vida, es parte de tu día a día con quien, qué sé yo, conversas, hablas, transmites información, compartes la vida, compartes el desayuno y de repente desaparece de tu vida. O sea, alguien con el cual tú has estado conectado desde muchos años y ahora se va.
esa ruptura, esa salida, esa pérdida, hay que saberla manejar, porque es algo que nos va a pasar a todos y manejarla adecuadamente permitiría que sigas tu vida adelante. Muchas personas que no superan este duelo, desafortunadamente entran en depresión, entran en otros procesos en los cuales ya su vida se truncó. Y ellos piensan eso, sin embargo, hay que darles ayuda porque la vida continúa. Hay que analizar también, ¿no?, el duelo en los niños. En los niños es bastante, se puede ser un poco más intenso, ¿no? Porque los niños pues dan más cariño, más amor y esa recepcionabilidad que tenía de alguien que desaparece, ¿cómo la va a superar? Muy bien, a ver, dependiendo del tiempo, intensidad de sensaciones y otros factores, podría hablarse de etapas o tipos. Cada persona vive su duelo de manera diferente, eso nadie lo puede discutir. Claro, todo el mundo lo va a pasar. Sin embargo, hay varias etapas en las cuales uno comienza a negar lo que ha pasado. Imagínate que fallece una persona, comienza a negarlo, luego comienza a aceptarlo, luego ve, pues sí, pues ya se me fue, ¿qué voy a hacer ahora? Y comienza a ver ya las alternativas en las cuales le siguen la vida, porque desafortunadamente la vida sigue día a día. Entonces, y nosotros como entorno, ¿no?, ¿cómo podríamos apoyar a una persona que acaba de pasar por una pérdida importante? ¿No sería bueno también que los especialistas nos expliquen cómo debemos actuar en ese caso? Claro que sí. Una de las formas más fáciles es la cual las personas tenemos o tienen una buena base social, ¿no? Las personas que tienen pues amistades, en su vida diaria tienen muchas relaciones con muchas personas, eso también ayuda bastante, a diferencia de gente que está muy retraída o muy... Hay personas que por más de que tengan un gran círculo social, pues, como dices tú, pueden llegar a un tema de depresión y se aíslan y no quieren saber nada de nadie. Claro que sí, por eso hay que aprender que el duelo es algo normal, natural, que nos va a pasar y hay que saberlo enfrentar para poder seguir adelante en la vida. Muy bien, dato 3, mientras caminamos a la Junta. A ver, ¿lo vemos? Ahí está, un enfoque psicológico propone que las personas no superan el duelo o lo dejan atrás, sino que aprenden a que formen parte de su vida. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando con nuestros médicos sobre la Junta Médica. Como les decía al inicio, estamos en vivo, así que empiecen desde ahora ya a mandarnos todas sus consultas. Una pausa chiquitita y regresamos al programa. Ni se muevan. No se muevan, regresamos. Estamos con nuestros invitados aquí en la Junta Médica para hablar sobre un tema tan importante como el duelo. Al inicio, el doctor Leslie y yo estábamos comentando que todas las personas vamos a pasar por esa etapa en algún momento de nuestra vida. Claro. Algunos de niños, otros de adultos, otros de adultos mayores, ya sea la pérdida de un familiar, de un amigo, de una mascota, etcétera. De un trabajo, rupturas amorosas. O sea, realmente la lista es recontra larga. Es verdad. Y parte de eso creo que es importante también entender el vínculo que se ejerce con las personas y cómo somos seres vinculantes, ¿no? Y esta función vincular también que le llamamos eros, que tendría que ver con el amor, ¿no? Como energía vinculante, también hace que nosotros tengamos esta necesidad también de aparentarnos, ¿no? De ayuntarnos, ¿no? De juntarnos. Pero también esta necesidad también de a la vez de juntarnos, también de tener la capacidad de soltar como el gesto más amplio del amor, ¿no? Que muchos, pues, a muchos les cuesta. Sí, justamente eso. Por el tema de la posesión, digo, ¿no? Porque quizás ese tema también es importante psicológicamente. Yo creo que el duelo en sí tendríamos que enfocarlo no solamente desde un concepto muy general, sino también particular e individual. Considero que la personalidad de cada quien y las vivencias que ha transcurrido a lo largo de su vida son importantes para entender cómo va a enfrentar el duelo posteriormente y qué va a pasar también y qué recursos tiene y qué herramientas tiene para sobrepasar este momento de dificultad, pero no tratando de evitarlo a través de mecanismos defensivos que usualmente tenemos, sino tratando también de darle una oportunidad a entrar en ese sentimiento que es normal, que todos podemos deprimirnos, que todos podemos estar tristes, y también entender qué función cumple en nuestra vida, ¿no? Generalmente la depresión es tomada como patológica cuando en realidad es un sentimiento natural del ser humano. Ese sentimiento natural provee de una sensibilidad del ser humano que genera pues esta comprensión de sus emociones y su mundo interior. Algunas veces yo comparo la depresión como una mariposa que es, bueno, como una oruga que está a punto de ser mariposa, ¿no? La depresión genera, o el duelo que genera una depresión, hace que te envuelvas en tu capullo, que veas hacia adentro, la oportunidad también un poco de ese aislamiento natural que el ser humano necesita para incorporar los elementos
que están emergiendo en ese momento y que hay que atenderlos. La negación o la necesidad o la psicología positiva quizás de que todos tenemos que ser felices, te doy tu pastilla para la felicidad, eso hace que... errado. Sí, y eso hace que forcemos a la persona en su proceso de duelo cuando en el proceso mismo no existe un tiempo determinado. Es que esa es la clave, Sí. ¿no? No es que en un mes, 2 meses, 3 meses pasado de este tiempo y cómo es posible que todavía no te has repuesto, ¿no? Y creo que eso es importante socialmente, abrirnos, ¿no? Como decía el doctor, a que es importante no forzar el proceso de duelo. Muchas veces a las personas se les fuerza que en un mes, en 2 meses ya se recuperen y de repente vayan a hacer recuperaciones pero superficiales y no realmente profundas, ¿no? Pero de cara al entorno, Claro, pero de por cara dentro es afuera, otra cosa. Pero por dentro quizás los sentimientos todavía están a flor de piel y es importante que estén a flor de piel, ¿no? Para llegar a una aceptación y a una reparación profunda. Creo que también, como coincido con el doctor, el duelo creo que también conlleva su resolución, conlleva un crecimiento personal, ¿no? Creo que es importante porque si bien, como decía, somos seres vinculares y todo el tiempo nos vamos a vincular, esos vínculos en algún momento van a terminar, pero en el aspecto concreto, en el aspecto físico, ¿no? Pero lo importante del duelo es que la persona empiece a darse cuenta que ese vínculo ha sido interiorizado, ¿no? Que ese vínculo mentalmente ya está, más allá de que la presencia física haya terminado, igual con lo que sea una relación de pareja, un trabajo o demás. Digamos que la experiencia que se tuvo en ese vínculo va a perdurar en el tiempo y creo que ese es un paso importante para la resolución de un duelo, ¿no? Pasar de un aspecto concreto a un aspecto ya más abstracto. Claro. Pero la idea acá en el duelo sería que la persona, si bien es cierto el tiempo no es exacto, pueda volver a hacer su vida normal como antes, ¿no? Ese sería el punto o el momento en el cual el duelo está siendo ya superado o el duelo ya terminó. ¿Cómo lo plantearíamos? Sí. Bueno, yo considero que los tiempos son relativos, como digo, para cada persona. Considero que una relación empática de terapeuta, cliente o usuario, paciente, como queramos llamarlo, es necesaria para justo, como le digo, entrar en, no desde mi proceso y mi concepción, desde donde yo considero cuál es el tiempo definitivo y que pasado este tiempo ya es patológico, sino entendiendo de lo que está movilizando en el interior de esta persona este proceso y quizás el tiempo que transcurre sea necesario para su propio desenvolvimiento como ser humano. Ahora, también lo otro es que definitivamente hay un proceso que podría convertirse ya y que hay que tener atención, que pueden ser síntomas que ya pueden ser cronificados. Claro. Y esos síntomas que pueden ser síntomas depresivos o síntomas ansiosos, o la forma como se exprese el síntoma, esos van a conllevar, yo considero que no sé si es tanto el parte del duelo en sí mismo, sino quizás es el despertar también de un conflicto que se ha estado... por decirlo así, guardando por tanto tiempo y no dando atención. Entonces, mejor dicho, el duelo fue un factor desencadenante. Exacto. Gatillo. Claro, un gatillo. Y en las terapias profundas que con la colega practicamos, es importante justo encontrar esos núcleos donde podemos vincular o asociar estos eventos que provocan tanta algidez y tanta frustración con los eventos nucleares de la infancia o quizás de las experiencias traumáticas que han tenido durante su vida, ¿no? Y eso es importante. Ahí puedes encontrar muchas cosas que pueden encontrar también la gente alivio, porque una de las razones en donde uno encuentra alivio es la comprensión de los síntomas, no desde lo que te dice el médico a través de sus explicaciones clínicas, Sino él mismo. sino lo que él encuentra como factor causante de su propio complejo, ¿no? Creo que es importante, como decía, llegar a lo más profundo del duelo en la medida que el duelo pues puede estar poniéndote en contacto con aspectos que estaban ya incluso anteriores a esta pérdida, ¿no? Y que tienen que ver con también la intensidad del vínculo que tú estableciste con aquello que has perdido, ¿no? Será muy diferente, obviamente, la pérdida de un vínculo que fue, digamos, lo suficientemente bueno o dentro de todo lo más sano posible, que la pérdida de un vínculo que tuvo un matiz muy distinto. Creo que eso le va a dar características y cualidades muy particulares al duelo, que van a hacer, obviamente, que este se resuelva o, digamos, se cronifique, como dice, y pase a ser quizás algo más patológico, ¿no? Por eso vamos a reforzar justamente lo que ustedes acaban de mencionar con lo siguiente. Un enfoque psicológico propone que las personas no superan el duelo, lo dejan atrás, sino que aprenden a que este forme parte de su vida.
Leslie. Sí, muchas personas vuelven a estar nuevamente útiles a la sociedad, vuelven a reincorporarse, pero como que esto ya lo llevan por dentro, ¿no? Ya es una parte más de la vida. La cruz. Otra cosa interesante también del duelo es que no es igual en todas las personas, porque imagínate, pierdes a una persona, imagínate un hermano, que lo pierdes de un accidente. Un hermano que tiene 90 años, ¿no? una enfermedad, un cáncer y se muere. Nunca lo viste en tu vida, recién te enteras que es tu hermano y se muere. O sea, hay formas también en la cual la persona que va a tener el duelo lo va a recibir de diferentes formas. O sea, hablando de muerte, o sea, ¿la causa de la muerte influye en el duelo de la persona? Por supuesto, Sí, si es una muerte abrupta, ¿no? Ujú. La muerte abrupta es definitivamente un factor causante de un duelo que puede cronificarse. Ahora, como le digo, depende mucho de las herramientas que las personas tengan, ¿no? Y también de la cultura que modela la psicopatología de la persona. Por ejemplo, aquí nomás, tenemos fiestas costumbristas y folclóricas, como por ejemplo la fiesta de la Virgen del Carmen de Pacoartambo, que hace poco estuve ahí, que fue hermoso, y que me encontré con este ambiente de regocijo y festivo, donde se rinde culto a los muertos a través de fiestas, a través de cantos, a través de ensalzar la muerte desde otro paradigma y otro significado. De un punto de vista más positivo. No sé si positivo, pero es la Constructivo. forma como como esa cultura y ese grupo social ha generado este entendimiento con la muerte, donde no es un entendimiento acerca de una pérdida, sino muchas veces de una ganancia. Por ejemplo, se dice que en la sierra muchas veces la muerte de un niño es sinónimo de que tengo un ángel en el cielo, que me está cuidando. Y eso se celebra con mucha fiesta. Claro. Muy En por el México contrario que hacen lo que tenemos aquí, En México hay una festividad, no Sí, sé de qué los fecha, es de los muertos. muertos. de los muertos. Claro, y hacen pues sus calaveras y todo. Y Y hacen una creo que fiesta eso es para importante, ¿no? La manera en que cada uno y cada sociedad trata de darle un sentido a la muerte. Creo que justo como decías, quizás la forma, claro, cuando es algo abrupto, el impacto hace que sea Mucho un más hecho fuerte. inconcebible, ¿no? Y creo que volverlo concebible, darle un sentido, creo que ayuda a que esos sentimientos tan intensos pues se transformen de una manera más constructiva para la persona, ¿no? Muy bien. Seguimos adelante y vamos a presentarles el siguiente cuadro, ¿no? Que nos van a explicar un poco cuáles son los sentimientos, los pensamientos que existen cuando hay un duelo. En el caso de los sentimientos, tristeza, soledad, depresión, irritabilidad, culpa, los pensamientos, confusión, dificultad para concentrarse, alucinaciones incluso, ¿no? Preocupación. Sensaciones físicas, mareos, arritmia, fatiga, dolor de cabeza, hiperventilación, náuseas o malestar estomacal, dificultad para respirar, pérdida o aumento de peso. Y en el lado de la forma de comportarse, ¿no? Episodios de llanto, actividad excesiva, irritabilidad o agresividad, pérdida de energía, dificultad para dormir. Ahora, ¿qué ocurre con aquellas personas que han perdido a alguien o algo y las ves que están como tan normales, ¿no? Y le dices, pero no estás triste, y te dicen, no, estoy bien. ¿Eso es una pantalla? Bueno, ¿Es puede una ilusión lo que quieren dar a conocer a otras personas, pero puede por dentro es diferente? Claro, puede haber un periodo inicial de shock, Ajá. digamos, de cierta forma, ¿no? Sobre todo cuando ha sido un evento inesperado y traumático, creo que todavía quizás la persona no acepta, está muy lejos de aceptar la realidad. Es un periodo de no aceptación. Entonces, podría ser un periodo de no aceptación, de negación, ¿no? Podría ser también que la persona está tratando como de sobreadaptarse a la situación, ¿no? Creo que socialmente de repente a veces también llevamos a la persona a que siga con su vida, como si nada hubiese pasado, ¿no? Y justamente porque creen que entrar en contacto con aquello que están sintiendo va a ser tan intenso que prefieren, digamos, es como un mecanismo de defensa para no entrar en contacto con aquello tan doloroso que implicaría estos sentimientos, ¿no? Entonces creo que es como una forma de una primera defensa del ser humano, ¿no? Sí, ¿De acuerdo, sí. Giancarlo? Sí, es básico. Creo que la negación es parte del proceso natural también del duelo. Todos pasamos por ese periodo todos al decimos, inicio. no. ¿O no? Es que lo que pasa es que la aceptación es un proceso. Ujú. Es un proceso donde primero vamos, yo creo que es un proceso que viene de abajo hacia arriba, ¿no? Y entrar en esta hondonada permite también, a la vez de reconocer nuestras propias emociones, sentimientos, y también de dar un poco de espacio para darle sentido y una reconfiguración acerca de lo que ha ocurrido con el duelo,
también pues esto nos va a crear una especie de fuerza que va a poder hacer que cuando la psique se integre, va a poder hacer que este ser humano o esta persona pues pueda utilizar ¿cómo le digo? Este conflicto para su transformación. Lo que yo quiero y creo que es importante dejar claro desde esta perspectiva es que no hay conflicto que no pueda llevar a una transformación. Y esos conflictos a veces son negados y son aislados quizás de la experiencia humana, cuando en realidad nos tenemos que someter a estos conflictos para poder sobrellevar nuestra vida en nuestro proceso de humanización, ¿no? Uno los bloquea. Y los bloqueas. Y pierdes la oportunidad quizás para aprender de ellos, ¿no? Cuando una persona tiene una mala noticia, hay mucha gente que se reprime, se aguanta, y gente que suelta. O sea, si quiere llorar, llora, si no quiere llorar, no llora. Es mejor soltar todo lo que uno quiere hacer en ese momento. Por supuesto. Yo creo que, es más, muchas veces en las terapias tenemos algunas técnicas, ¿no?, que utilizamos, por ejemplo, como la técnica de la silla vacía, ¿no? Es una técnica particularmente enriquecedora, porque lo que te permite también es justo revivenciar ese proceso de duelo con la persona, imaginando a la persona sentada de frente, que no está, pero entras en contacto nuevamente con esa vivencia y puedes dar una resolución a partir de cerrar la experiencia. Entonces, creo que igual, ¿no?, el llanto, las lágrimas tienen una función importante para poder llenar un poco ese vacío que está dejando el duelo, ¿no? Creo que hay que darle su tiempo en todo caso a la persona, ¿no? No forzarla tampoco a decirle acá estoy y llora, ¿no? Claro. Pero que en todo caso sepa que tiene la posibilidad de tener un espacio y relaciones sociales interpersonales que le van a permitir, cuando esté listo y cuando se conecte con esos sentimientos, poder expresarlos, ¿no? No, pero la idea es liberarse, o sea, hacer lo que quiere hacer. Si Sin quiere obligar. llorar, claro, sin obligar. O sea, quiere llorar, que llore, o sea, no reprimirle ese llanto. Si no quiere llorar, no quiere llorar. Exacto. Sí. El asunto es que a veces nosotros como entorno no sabemos cómo llegar a una persona que está atravesando por esa situación, ¿no? A veces somos como que muy toscos, ¿no? O le decimos esas frases clichés, ¿no?, que se dicen muy habitual, ¿no? Todo va a estar bien, la vida continúa, etcétera, ¿no? Que al final, en vez de ayudar, o sea, no sirve para nada. Yo creo que a veces no hay que decir mucho, sino estar. Escuchar, que es lo que dicen Estar y ustedes, ¿no? escuchar. O sea, no hace A falta veces- que hablemos, sino Sí. que escuchemos. Creo que a veces nos esforzamos mucho pensando en decir las palabras correctas o las palabras más acertadas, y de repente se trata más de poder acompañar a esa persona con nuestra presencia. Sí, esa es la idea. Mira, en lo personal a mí no me gusta ir a velorios, porque cuando he estado en un velorio de un familiar, que me digan a mí, lo siento, que se perdió, te hacen recordar a cada rato como chancándote o hincándote o metiéndote un cuchillo, que te digan, lo siento, era una buena persona, era lo máximo, y tú dices, déjeme vivir mi duelo, o sea, se me fue esta persona y bien, gracias por venir más bien, ¿no? Pero no me estén chancando, y por eso es que es mejor escuchar que hablar. La presencia es importante, ¿no? Como seres sociales y gregarios, necesitamos pues del otro para sostenernos justo en estos momentos difíciles. Por eso mismo un factor de riesgo quizás es el aislamiento social. Claro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Una persona que se aísla socialmente es una persona que está propensa. Claro, si entendemos que esta persona puede, a través de su aislamiento, tener una mayor comprensión de sus síntomas, o si es que pretendemos que esta persona también pueda, a través del aislamiento, generar mayor patología a través de sus pensamientos. Recordemos que nuestros pensamientos muchas veces nos traicionan y son nuestro campo de batalla, donde lidiamos ahí, ¿no? Entonces, en particular, creo que ese espacio que tengamos familiar, social, ya sea, o hasta el trabajo laboral también, ¿no? Es permitirnos también sentirnos acogidos por nuestra gente y por esa plataforma de contención social que también surge de nuestros vínculos. Por eso es tan importante también, en esta época donde más existe un individualismo, donde más existe esta pretensión pues de querer ser no con el otro, sino conmigo mismo primero, cuando en realidad nosotros venimos de una cultura colectivista. Claro. Y esta cultura colectivista, si tú vieras, yo por ejemplo cuando he estado trabajando en hospitales generales, cuando había la muerte de un familiar querido, toda la familia, eran 20 personas que tenían que viajar juntos desde otra provincia y todas reunidos en la sala de emergencias esperando los resultados. Yo decía, qué hermosa fotografía y qué hermosa comparación cuando habían otros familiares, otras personas que también estaban en la misma situación crítica,
pero no tenían a nadie. Ujú. Entonces, ¿qué diferencia hay, no? Muy bien, vamos a repasar junto a los doctores cuáles son las diferentes etapas del duelo. Ya habíamos hablado de la primera, que es la negación. Está la ira, negociación, depresión y aceptación. Ahora vamos a ir desglosando una por una. Ya. Por la ira, ¿eso es una etapa que vamos a pasar todos o algunas personas se pasarán, otras por el contrario no? Creo que dependerá mucho, como decíamos hace un rato, de las cualidades del vínculo que se haya establecido con esta persona o con aquello que se ha perdido, ¿no? Creo que también la ira está acompañada de mucha culpa, ¿no? En la medida que la persona sienta que de repente pudo haber hecho algo para impedir aquella pérdida, que pudo haber sido diferente, creo que se lo va a generar muchos sentimientos de impotencia y frustración que conllevarán mucha ira, mucha rabia, ¿no? Creo que también tendrá que ver con la forma en que se ha dado la pérdida, ¿no? En el sentido que la persona tenga la sensación que ha sido una injusticia y que eso va a dificultar que le encuentre un sentido a lo que ha pasado. Y creo que eso va a poder despertar mucha ira y mucha rabia contra sí mismo, contra el mundo en general. Dependerá también de características personales, ¿no? Hay personas que tienen impulsos mucho más agresivos que otras, y serán pues sentimientos de ira más intensos que en otros casos, ¿no? Pero creo que en todo caso me gustaría que la ira la podamos relacionar con los sentimientos de culpa también. La culpa como este factor que genera sufrimiento, diferente a la responsabilidad que genera un camino hacia afuera del círculo de la culpa, ¿no? O sea, muy importante es eso. Y yo creo que la ira es una respuesta también importante de experimentar también. Creo que más bien estas emociones reprimidas, al no ser contenidas o no ser experimentadas, pueden verse proyectadas de otra forma. Cuando no eres consciente de tus emociones, generalmente estas pues pasan al otro, a los objetos, a las situaciones, a las personas que generalmente pueden dar o desencadenar estas emociones. Entonces ya la ira no está en mí, sino está en ti, ¿no? Y ya el último paso pues de la ira y de estas proyecciones vendría a ser ya como experiencias de tipo psicóticas o micropsicóticas, donde yo experimento mi mundo como algo adverso y donde mi ira no se encuentra dentro de mí porque no la puedo reconocer, sino se encuentra en el otro que me está amenazando. Claro, está recibiendo la culpa. Claro. A ver, seguimos con el listado, la negociación. A ver, estas etapas no se van a presentar en este orden. Claro. No necesariamente. Ajá, Claro. por si acaso. Cuando ya hablamos de negociación, cuando la persona ya empieza a aceptar la pérdida, ¿o a qué se refiere? Negociación, yo creo que tiene que ver con el término, me parece, que tiene con una comprensión más teleológica del proceso de duelo. Y quiere decir que le tenemos que encontrar una función y tenemos que encontrarle un propósito. Para ello tenemos que buscar dentro de nosotros mismos qué factores pueden estar relacionados con estas emociones y cómo es que estas están despertando eventos, situaciones o experiencias que tenemos que atender en este momento. No digo que todo tiene que rememorarse el pasado, pero lo que digo es que también cada conflicto es una oportunidad para vernos en un entorno global e integral. ¿Sí? Y creo que en ese sentido me parecía importante que como negociación decías encontrarle un sentido, cómo la muerte del otro también nos conecta con nuestra propia finitud, con nuestra propia muerte. Y creo que esa es parte de encontrarle un sentido, Claro. ¿no? Creo que al inicio también conlleva más sentimientos de impotencia y frustración, hacernos conscientes del final que va a tener todas nuestras vidas, pero creo que también eso ayuda en cierta forma en darle un sentido, ¿no? Claro, por ejemplo, tenemos un paciente que tenga un cáncer terminal, que está sufriendo, que está con mucho dolor, que todo el día está postrado. Imagínate que no puede ni comer nada y tú lo ves sufrir y de repente fallece y tú dices, bueno, sí, está descansando. Claro. Es una forma de negociar esta pérdida. Definitivamente yo en mi proceso de aprendizaje como médico, una de las experiencias y aprendizajes más importantes que he tenido no solamente es salvar la vida, sino aceptar la muerte. Y creo que es importante también tener la conciencia de muerte, sabiendo y entendiendo la muerte como un proceso que inicia con la vida y con el nacimiento. Creo que la conciencia de muerte, de la cual nos hemos alejado como sociedad, esperando que el ser humano se prolongue en este momento infinitamente, hace que tengamos ese terror, cuando la aceptación consciente vendría a ser cada día.
Cada día también no solamente simbólicamente también dejamos de ser el que éramos antes. Y también tenemos que aceptar también y soltar esa imagen antigua en nosotros mismos, que también implica un proceso de duelo y que quizás lo hacemos en la terapia que realizamos cuando la persona empieza a integrar aspectos de su personalidad y a desenvolverse un poco de sus caretas y lo que alimentaba su seguridad, cuando en realidad su inseguridad era lo que provocaba todo este revuelo. Entonces, creo que conectar también con esa esencia personal de cada uno para que ésta pueda volverse un ser más auténtico y tener mayor bienestar con su sociedad, ¿no? Mira, tenemos una pregunta interesante porque yo estoy mirando aquí las consultas que ya nos van llegando. Y César les consulta lo siguiente. Una amiga mía de 41 años perdió a su madre en un accidente de carretera. A los 3 meses del sepelio, mi amiga desarrolló diabetes y está en tratamiento. ¿El duelo pudo haber desencadenado la diabetes? O sea, ¿el duelo puede desencadenar enfermedades que no sean psicológicas? Por supuesto. Recuerda que el cuerpo y la mente no están separados. Creo que el concepto cartesiano, dualista, dicotómico, en el que nos encontramos en la actualidad hace que siempre tengamos esta separación, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando ocurre un síntoma somático, que es la expresión no hablada, no consciente del síntoma psíquico, el tiempo de espera desde que un paciente llega a la consulta psiquiátrica son alrededor de 5 años. Pues. O sea, antes de eso ha ido al endocrinólogo, al médico internista, al gastroenterólogo, al cardiólogo, a todos los ólogos, menos al psiquiatra. Entonces el psiquiatra se encarga ya del último paso, donde ya es tan difícil aceptar esta conciencia psíquica y de salud mental en la actualidad. Entonces hay procesos psico-neuro-inmundo-endocrinos que tienen que ver con una relación de los sistemas psicológicos, endocrinológicos, inmunológicos y otros sistemas que están implicados en una autorregulación. Definitivamente los factores, las enfermedades físicas pueden agravarse y cronificarse con los estados de salud mental. Yo he encontrado personas... O sea, lo más probable es que esa persona ya tuviese diabetes. Y que se exacerban los síntomas al momento de entrar en conflicto, o al momento de tener una depresión, o al momento de tener un estrés, sobre todo agudo, ¿no? Entonces, manejar el estrés en enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, por ejemplo, es fundamental. ¿Sí? Entonces, ahí estilos de vida saludable, alimentación saludable, correr tratamientos diarios al menos, ¿no? Acerca... A ver, yo quiero debate, doctor. Dale, Leslie. debate. A ver, No, esta ¿tú señora, crees que sí? no, esa señora ya era no? diabética de base. O sea, que ya tenía diabetes. Sí. Ajá. Y el estrés, como menciona, eso puede haber desencadenado que se ponga más florida la enfermedad. Claro. ¿No? Porque imagínate, la diabetes tiene todo un proceso fisiopatológico que faltará solamente el gatillo para que se despierte y aparezca. Claro. En todo caso, sería importante darle a esa persona la posibilidad, un espacio individual, personal, para hablar de cómo está llevando ese duelo, ¿no? Sí, Porque claro. de hecho que haya desarrollado esa enfermedad de por sí ya está haciendo como algo más por lo cual sufrir, ¿no? El hecho de estar enfermo físicamente también, aparte de su propio duelo. Entonces se le están sumando como más cosas. Ahora también el duelo mismo de tener una enfermedad. Claro. Y no Claro. ser y dejar de ser un ser saludable, Claro. entre comillas, ¿no? Y hasta- Entonces, ese es un, Se le suma otro. un Claro. diagnóstico. A veces los médicos, yo hago responsabilidad también, no tenemos mucho tino al decir el diagnóstico. Entonces, No son empáticos. bueno, eso, claro, hay que tener pues esa empatía, ese amor con el otro, ¿no? Ajá. Pero definitivamente cuando damos un diagnóstico, imagínate, tienes cáncer, ya, ¿no? Pero Pero para no ustedes hay- que lo ven todos los días puede ser algo por supuesto. no ya. Pero esa deshumanización natural, ajá. de la práctica clínica conlleva justo a que no se toquen aspectos de salud mental y que no se tengan en cuenta de ellos. Claro. Un cirujano cardiovascular ve el corazón hermoso de una persona, pero no ve su alma, ¿no? Curiosamente entra adentro, pero no conecta con el alma, porque una vez que pasa el quirófano, pues no lo conoce. Bueno, obviamente en la sala de post-recuperación sí, pero a lo que voy, ese vínculo necesario del médico con el paciente es muy importante. Sobre todo en pacientes, por ejemplo, pacientes ansiosos que tienen una enfermedad leve, pero comienzan a hacer un mundo de esa enfermedad. Claro. Sí. Por ejemplo, yo tengo pacientes, yo manejo la parte de VIH, por ejemplo, pacientes ansiosos que han tenido una relación de riesgo y que hay que hablar bonito y despacio porque si no, se toman controles cada semana Claro. de Sí, todo. Y en 2 años, 3 años siguen con el mismo disco.
Y digo, ¿pero dónde has estado? Y hay que conversar y hablar bonito y poco a poco vamos bajando la ansiedad para que mejore. Sí, es verdad. Muy bien, ya para terminar las etapas del duelo, ¿dónde estaba? Tenemos el cuadro, ahí está. Nos faltaba depresión y aceptación. Creo que, como habíamos dicho, la depresión conlleva un crecimiento y creo que por eso está consignada como en una de las últimas etapas, ¿no? Porque creo que la depresión está muy ligada al reconocimiento de la realidad, que definitivamente conlleva tristeza, ¿no? Es triste aceptar que esa persona ya no está, que al menos no está en la realidad física, Claro. ¿no? En la realidad concreta. Pero creo que también permite esa tristeza abrir paso a nuevas experiencias, a nuevos sentimientos, a nuevas etapas de vida, ¿no? Y creo que por eso está tan de la mano la depresión con la aceptación, no vista como una depresión patológica, sino como una depresión, como una tristeza necesaria para un crecimiento y para abrir paso a un nuevo momento, ¿no? Vamos a aprovechar para contestar también la pregunta de Rafael, que es nuestro fiel seguidor, Leslie. Dice, mi madre hace 20 años perdió a mis abuelos, pero no se resigna a su ausencia y por ser hija única los llora y se deprime a diario. ¿Qué le recomiendan? O sea, hace 20 años que ya fallecieron los señores. Bueno, creo que sería bien importante para ella empezar un proceso individual, un proceso de terapia para entender qué pasó en estos 20 años, ¿no? De repente te da la sensación que es como si algo se hubiese quedado detenido en el tiempo, ¿no? Pero tendríamos que explorar con ella qué significancia tuvo esta pérdida, qué tipo de relación tuvo con esta mamá, ¿no? Que quizás aún está tan presente en ella. Creo que sería primordial que empiece a ser atendida, ¿no? Y si esa señora no acude a buscar un especialista, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué pasaría? Yo preguntaría antes que nada, pues, ¿cómo está ella, no? Bueno, puede estar llorando, pero vive deprimida. Sí. Ya. Bueno, muchas veces, como les digo, los duelos están asociados o se sobreponen a ya un cuadro de base, de una personalidad de base, o ya viene a ser un cuadro distímico, por decirlo así. La distimia viene a ser una depresión crónica, por decirlo así, que no es muy honda y que te permite funcionar en tu ambiente y tu medio entorno. Entonces, hay personalidades distímicas también. Hay personalidades que pueden también tener un grado de relación a través de estas emociones diferentes que las que tenemos todos. Yo diría, yo siempre antes de ver si algo en verdad es necesario, por ejemplo, una atención psiquiátrica, una atención psicoterapéutica, ver, las herramientas que tiene, ver el sostén social y familiar en donde se desarrolla esta persona y también entender de su funcionalidad. ¿Cómo veo su funcionalidad? Es como esta persona se desenvuelve en su quehacer diario. Y si es que ese quehacer diario pues, se ha visto interrumpido con estos síntomas, o que quizás ella tiene una comprensión o tiene ya una aceptación, justo lo que hablábamos al principio, del propio síntoma que lo lleva dentro. Y ahora, para terminar, el vínculo de una madre con un hijo es un vínculo que no se pierde nunca, ¿no? Entonces también esa aceptación también de la pérdida de este vínculo, no podemos también forzar a esta persona que ya se recupere de una pérdida que ha sido tan significativa para ella, pero sí podemos asesorarla, conteniéndola y haciendo que esta persona pues en su día a día pueda establecer nuevos vínculos también, ¿no? Con sus hijos que tiene ahora, ¿no? Muy bien. Sí, creo que para cerrar el caso que decía, creo que es importante la diferenciación también entre la observación de otros y la vivencia propia, ¿no? De repente este hijo tiene la impresión de porque ve a la mamá triste y llorando, pues está en un cuadro de depresión severa desde hace 20 años, ¿no? Entonces, como decía el doctor, habría que explorar con ella cómo es que ella realmente se siente, ¿no? De repente, claro, uno piensa que porque alguien sigue llorando después de 20 años quiere decir que no lo ha superado, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Sino que, como decíamos, pues estos vínculos son vínculos que van a perdurar siempre, ¿no? Entonces, que obviamente van a generar sentimientos de tristeza ilimitadamente, ¿no? Solo que, de cierta forma, esta tristeza va a poder afectar su funcionalidad o no. Entonces, ¿hasta qué punto esta señora está pudiendo igual tener una calidad de vida
y tiene esta tristeza propia de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí poner el síntoma depresivo dentro, en su lugar correcto, por decirlo así. O sea, poner el llanto en su lugar correcto. No vamos a llorar todo el día, pero quizás tengamos un espacio para hacerlo y regocijarnos también con nuestras emociones, ¿no? ¿Eso sería llegar ya a la etapa de aceptación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todas las etapas suceden a la vez. Sí. O sea, yo creo que sí, es curioso porque no es una escalada, ¿no? Claro. Creo que probablemente primero lo acepte y luego me dé ira y luego tenga que negociar y al final Claro, me como les deprima, ¿no? decía, no es que ese listado se va a cumplir en ese orden. Exacto. ¿no? Y a Pero través sí, del puede haber tiempo, alteración. claro, habrán momentos en los que sientas que lo has aceptado, habrán momentos en los que otra vez pases a la negación Exacto. y así, ¿no? Yo creo que constantemente nos vamos autorregulando. Y eso es importante también conocer. Una vez, por ejemplo, en terapia, no es lo mismo. O sea, nosotros nos encargamos de resolver el síntoma y curar a la gente. La curación es la sanación. La sanación viene a ser un proceso en el cual establecemos un vínculo con esta persona y su entorno, haciendo que esa persona se sienta bienestar, pero también haciendo que esta persona tenga esa facultad de ser su curador interior, ¿no? Porque existe un proceso de sanación interior, de una autorregulación psíquica. Ahora venimos de una época de poco de la psicoterapia cosmética, por decirlo así, donde todos queremos vernos felices y contentos, pero también existe pues estos procesos donde tenemos que atender y tenemos que empezar a profundizar para saber qué nos dicen y a dónde nos llevan también. Claro. Es lo que pasa un poco en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo tiene una vida cuento yupi. Sí, Me bueno, me encanta. Si quisiera. Muy bien, entonces para que nos quede claro, ¿no? Y remarcar un poco lo que han dicho los doctores, es que las etapas que les acabamos de presentar no significa que se van a cumplir en ese orden, sino que pueden aparecer en cualquier momento. De repente uno empieza con un periodo de negación, luego viene la aceptación, luego de pronto viene la ira, etc, etc, etc. Cada uno, como decimos, lleva su duelo de una forma completamente diferente. Nos vamos a la pausa, pero ya regresamos con más aquí en la Junta Médica. Bien, seguimos en el programa. Hoy día estamos hablando del duelo, algo importante que vamos a tener que pasar todos, y estamos viendo acá las etapas y cómo vamos a poder superar esto día con día. ¿Sabes, Paola, que mucha gente tiene mascotas? Y estas mascotas sirven para la ayuda psicológica de los pacientes y el acompañamiento diario de los niños y adultos. Así que nos ha hecho Aura una super nota sobre las mascotas y su utilidad también en la parte psicológica. Vamos a ver. Hace unos 10 meses adopté a 2 gatitos y solo puedo decir que cambiaron mi vida para mejor. Sobre todo después de días largos de trabajo o de estrés, son la mejor manera de relajo y de renovación de energía. Y estoy segura que ellos lo saben. ¿A ustedes no les ha pasado tener esa gran conexión con sus mascotas? Por eso esta Ruta de la Salud buscará conocer un poco más sobre ese bienestar mutuo que se genera entre mascota y dueño, así como los diferentes beneficios, tanto en la salud como personales, que se generan. Conoceremos a Voz Animal, una asociación civil sin fines de lucro que brinda albergue y pone en adopción a muchos animalitos, así como la experiencia de muchas personas que han logrado generar este gran vínculo. Así que empecemos. Tengo un perrito que lo adopté hace aproximadamente un año. Y bueno, tiene nombre Gitano. A Gitano lo encontré saliendo a trabajar. Estaba prácticamente abandonado en la calle, ¿no? Lo estaban por atropellar. Simón es mi gatito. Lo adopté con 3 meses en un grupo lindo de rescatistas. Que, bueno, recogía Dulce, que bueno, está debajo del sillón, no va a salir. Me dieron una ficha para adoptarlo y yo no lo pensé 2 veces. Tengo 2 gatitos adoptados, rescatados. Son hermanos. Los encontraron en un almacén, eran 4 gatitos y la mamá. La mamá no estaba el día que llegamos y bueno, solo me pude quedar con 2 y los otros 2 los pusieron en adopción.
Ya estamos con Anaís Anaya, que es fundadora de Voz Animal. ¿Cómo es que nace, cómo es que se forma esta asociación civil sin fines de lucro? Voz Animal se funda en el 2013, cuando salí de la universidad, por el hecho de que recogía muchos perros de la calle y los tenía en diferentes albergues, hospedajes temporales, y después de un tiempo nació la oportunidad de tener un terreno propio y poder construir el albergue, ¿no? De hecho se empezó con 7, 10 perros y después fuimos construyendo de a pocos. También hemos rescatado gallinas y patos. Sí, básicamente eso. Tenemos 90 perritos. No podíamos dejar de preguntarle a una veterinaria, según su punto de vista, cómo ella ve que la adopción de animales le cambia la vida a las personas. La mayoría de veces siempre hay un apoyo de parte de un niño, ¿no? Siempre el niño es el que más es el que pide y vienen con el tema de querer adoptar. Es una simbiosis increíble porque es como que te hace el cambio como adoptante, pero para la mascota el cambio es increíble. El semblante de la mascota cambia una vez que es adoptado. Parte de la misión de Voz Animal es informar a la gente sobre cuáles son mascotas y y qué animales no son mascotas. Definitivamente no incentivamos la adopción de animales exóticos. Ustedes como lema, como Voz Animal, sí, tratan de insertar a la mascota como parte de la familia, ¿no? Así es, nos han contado sus testimonios de que definitivamente el haber adoptado la mascota llenó un vacío en su vida que ninguna otra terapia o pastilla o opción había logrado tener éxito, ¿no? En llenar ese vacío que las personas a veces sienten, y que solo un animal y el amor de un ser que siempre va a estar feliz de que llegues a casa, otras cosas no pueden darte eso, ¿no? Ahora estamos con María Luisa Rosaza, que es psicoterapeuta y que nos va a contar un poco si alguna vez, ¿no?, dentro de las terapias que impartes, has recomendado la adopción de mascotas. Sí, la verdad que sí, varias veces. Perro, sobre todo últimamente gatos, porque los gatos son bastante más sencillos de tener. Todos mis pacientes que han adoptado una mascota han mejorado notablemente, sobre todo en sus síntomas de ansiedad. Y algunos chicos, por ejemplo, logran entender las preocupaciones de sus mamás recién cuando ellos tienen esas preocupaciones sobre sus mascotas, ¿no? Por ejemplo, chicos adolescentes que se fastidian porque la mamá les pide saber dónde están, y yo les pregunto, ¿tú no quisieras saber dónde está tu gato? Por ejemplo, ¿tú lo dejarías solo en el parque? ¿Lo dejarías en la noche? No, bueno, alucina con todas las diferencias del caso. Tú eres más que un gato para tu mamá, ¿no? Y entonces por eso tu mamá te llama, te pregunta dónde estás, con quién estás, dónde vas, porque tú cuidas lo que te es valioso. Mira, hace varios años una niñita pequeña, ¿no?, en unos 8 años más o menos, comenzó a tener problemas de alimentación. Comenzó a desarrollar una anorexia, bien pequeña. Los papás no aceptaban que tuviera ni un gato ni un perro, argumentaban que era el tamaño del departamento, bueno, mil cosas. Finalmente le compran un hámster, y el hámster se constituye en un vehículo para entender por qué ella tenía que comer y por qué su mamá se preocupaba cuando ella no comía, ¿no? Porque ella le daba de comer a su animalito, y cuando su animalito ya no quería comer, ella se preocupaba porque se podía enfermar. O sea, recién comenzó a entender qué cosa estaba sucediendo en su casa, por qué todos estaban pendientes si comía o no comía, ¿no? Se solucionó el tema. No es solamente comprar la mascota, por supuesto, claro. Hay que hacer una serie de cambios, pero suelen ser vehículos que aceleran el mejoramiento, ¿no? Y generan también en algunas familias un vínculo, ¿no? Entonces ya no solamente es hola, ¿qué tal? Bien, y tú también, sino ¿qué hizo el gato? Te mando la foto del gato, conversamos del gato o del perro o de la mascota que tengamos, y se genera una conversación mucho más divertida y sana que un interrogatorio. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Las mascotas deberían formar parte de los hogares de una manera muy natural. ¿Cuál es el proceso de adopción que tienen ustedes? Ya, para empezar pedimos los requisitos de que las personas tengan más de 25 años, porque asumimos que a partir de esa edad uno ya cuenta con un empleo y puedes subvencionar todos los gastos del animal, pues, ¿no? Luego, que en caso viva solo, ya, está bien, es solo su aceptación. Pero si en caso viva con los papás o con familia, que todos en la casa estén de acuerdo con la adopción, para que luego no hayan retornos al albergue, pues eso les crea un trauma. Y luego, si fuera cachorro, que se comprometan a esterilizarlo llegados los 6 meses, y que no viva la persona en una zona con sobrepoblación animal, ¿no? O sea, que no hayan perros por todos lados en las calles. Esos son los requisitos.
Y luego, si la persona cumple con todos estos requisitos, se les hace llenar una ficha de adopción. Hay mucha gente que no puede adoptar, pero quiere ayudar y quiere vincularse con algún animal del albergue. Entonces le mandamos las fotos de los perritos que no tienen madrinas ni padrinos y eligen uno y mensualmente se les manda fotos, o a veces vienen a visitarlo, o a veces se los llevamos a Lima para que pasen un fin de semana con ellos. Ellos, como retribución al albergue, nos depositan 100 soles al mes para los gastos del perrito. Si bien es cierto, la plata no va directamente al perrito, pero digamos va para comprar la comida para todos, para pagar los servicios de aquí, para pagarle al personal que trabaja aquí. Yo no tenía pensado tener una mascota porque demanda muchas cosas, ¿no? El tiempo, ¿no? Más que todo el tiempo, ¿no? Pero realmente a través de los días, bueno, lo traje aquí a mi casa y se portó tan bien. Las personas que tenemos mascotas es un poco difícil conseguir un departamento que te acepten las mascotas porque definitivamente donde llueve todos se mojan. Entonces, en mi caso sí soy bien cuidadosa con la limpieza y todo eso porque, bueno, la Tisa la tiene 14 años. El tema de los gatos para mí era súper nuevo, pero también súper higiénico, simplemente cambiarles la arena y cosas así, ¿no? En mi caso, cuando recibí a Simón, ya cuando lo tenía en el auto me puse a llorar de la felicidad y que mi novio no entendía y me decía, gorda, ¿por qué estás llorando? Y yo, porque no lo puedo creer que tenga un gatito, o sea, una mascota. No lo podía creer, estaba muy feliz y desde ahí, de hecho que sí, como que me ha despertado más el tema de ayudar, de que otras personas sientan lo que yo sentí en ese momento, de la felicidad, ¿no? De ayudar y también de una manera ellos también te ayudan a ti porque te traen alegría a tu vida, responsabilidad. Yo creo que es importante visibilizar movidas tan conscientes como esta, como es Voz Animal, y por eso le pregunto, porque queremos saber cuáles son los proyectos a futuro que tienen ustedes, ¿no? Ajá. Bueno, la verdad nosotros nos estamos enfocando bastante. Todos los meses hacemos campañas de esterilización en diferentes zonas de Lima, sobre todo en los conos donde hay más sobrepoblación de animales en las calles. Y tenemos una meta trazada que es por lo menos esterilizar 50 animales al mes, pero a veces llegan más apadrinamientos y podemos esterilizar 100, 150 en un mes. Entonces, a la fecha, desde el 2013 que empezamos con esta misión, ya vamos esterilizando más de 6.000 animales y dando en adopción más de 700. Y bueno, fomentar más la adopción, ¿no? Hacer charlas en colegios, que normalmente las hacemos también, sobre tenencia responsable, adopción y esterilización. No hay veterinario en el mundo que te diga, es que no he adoptado un gatito, es imposible. Ahora mismo tenemos un gatito por acá que ya está adoptado acá de la veterinaria, un perrito más en adopción. La semana pasada dimos 2. Es algo constante, ¿no? Es algo con lo que vivimos día a día. Hay un montón de paradigmas sobre el pelo del gato, que esto que te deja estéril, que no sé qué, que en realidad no son ciertos. Yo llego a la casa, me echo a ver televisión y mis gatos se ponen encima mío, uno al costado. Y vemos televisión los tres juntos, ¿no? Y siento que me quitan la mala vibra en algún momento, si esto se puede pasar, ¿no? Agitando lo encontré saliendo a trabajar, ¿no? Lo encontré aquí en la calle, cerca de unas avenidas por aquí. Me causó mucha, no sé, ternura y a la vez tristeza, ¿no? Porque estaba prácticamente abandonada en la calle, ¿no? He creado una página que es justamente ahorita solo para las voluntarias, las personas que quieran voluntarias le he puesto voluntario Simón, simplemente para que justamente nos podamos pasar la voz entre todos y podernos ayudar, ¿no? Ayudar a estos temporales o a estos gatitos que de pronto no tienen mamá, necesitan leche, o sea, de cualquier forma. Los animales desde el punto de vista médico te ayudan a mejorar tus niveles de ansiedad, te ayudan a mejorar tu estado inmunológico, te ayudan a estar más contentos, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo adoptar una mascota. El albergue está abierto de lunes a domingo y feriados, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y lo pueden coordinar a través del Instagram o de Facebook, de la página web de Voz Animal, y nosotros les damos la dirección. Y nada, de hecho nos ayuda mucho que vengan a visitarlos, porque a pesar de que de repente no puedan adoptar,
a ellos les encanta salir a pasear y muchas veces los voluntarios son los que pueden sacarlos. Así que sí, siempre bienvenidos a visitar. Bien, y después de conocer esta noble misión, así como también algunos casos donde el bienestar es cooperativo entre mascota y dueño, podemos cerrar nuestra ruta de la salud y hacer conciencia de que adoptar es la mejor opción. Así que muchas gracias. Bueno, después de haber visto este reportaje de ahora, realmente tenemos muchísimas dudas, ¿no? Muchas preguntas que hacerle a nuestros médicos invitados, pero antes tenemos la primera consulta que nos ha llegado de una televidente y queremos compartirla con ustedes, doctores. Mariana dice, cuando viví en Suiza tuve 2 perros que no pude traerlos a Perú porque podían morir en el vuelo debido a su edad. Hace poco me enteré que uno de ellos murió y no me perdono lo que pasó. Veo su foto y lloro, incluso he llegado al punto de no querer adoptar a otro perro porque pienso que lo estoy reemplazando. ¿Cómo puedo superarlo? A ver. Ya. ¿Cómo le ayudamos? Bueno, ahí tiene que ver mucho con el tema de la culpa que hablábamos, ¿no? Y esta culpa que tiene que ver con reforzarse desde la victimización un poco, ¿no? Yo creo que es importante que Mariana pueda integrar esta experiencia, darle un final y un sentido, y que pueda también ella sentirse satisfecha con aquello que pudo hacer en su momento, y puede entender también del proceso de la vida de todos, ¿no? Y el tiempo que transcurrimos aquí. Es innegable, pues, que no tengamos es innegable que prácticamente hayamos perdido esta conciencia de muerte, ¿no? Y como le digo, las cosas tienen un fin y hay que entenderlas, que no importa cuánto tiempo, sino que las vivamos en el presente. Y el presente, lo que hace el presente es justo es el momento y el aquí y el ahora. Y esta vivencia del presente es importante para que uno pueda restablecer vínculos donde ahora se generan en este espacio, en este centro, y poder hacer estos nuevos vínculos para poder tener mayor bienestar, ¿no? Y creo que le diría también a Mariana que bueno, adoptar otro perro no necesariamente es reemplazarlo, son 2 perros diferentes, ¿no? El perro que tuvo va a vivir con ella siempre en su mente, porque es un vínculo que ya está incorporado, está interiorizado, y adoptar otro perro es empezar un nuevo vínculo, un vínculo diferente, claro, cuando ella lo sienta así, pero creo que no se trata de reemplazar, ¿no? Porque no van a ser los mismos, y creo que eso es importante también. Ahora, doctores, a veces cuando tenemos mascotas tendemos a humanizarlas. ¿Humanizarlas? Sí, a las mascotas, ¿no? Pensamos que es que sí, es un miembro más de la familia, pero como si fuese un humano también. Sí, la sientan en la mesa, le dan de comer en la mesa, le hacen su cumpleaños, hacen pues una ropa especial para ellos. Ha cambiado bastante a como era antiguamente tener una mascota en casa. Bueno, sí, los vínculos humanos están cada vez más entendidos desde el factor miedo también, ¿no? Este miedo al compromiso, este miedo a la relación, ¿no? Justo a la pérdida, ¿no? La falta de compromiso tiene mucho que ver con el miedo a la pérdida y el abandono. Y lo que provoca estas relaciones últimamente líquidas, como decía el sociólogo Bauman, tiene que ver justo con este paradigma donde nos encontramos acerca de la individualidad, el positivismo que acarrea pues esta dificultad para entrar y ahondar en los sentimientos de frustración, de depresión, de baja estima, ¿no? Liliana, ¿tú qué dices? Ahora, yo creo que es importante en todo caso que se estén pudiendo dar vínculos, ¿no? Creo que como hablábamos hace un rato con el tema del duelo, de repente cuando un duelo es muy intenso al inicio, la persona se resiste a generar nuevos vínculos, ¿no? Solo mantiene en mente el vínculo que, digamos, ha perdido físicamente, y como hablamos también un poco del aislamiento, puede cerrarse a establecer nuevos vínculos. Y si en ese sentido tener una mascota y poder establecer un vínculo con una mascota le puede, digamos, abrir la puerta a nuevas experiencias, creo que va a ser bastante bueno para esa persona, ¿no? Claro, yo le recomendaría que comience adoptando una plantita. Justo en el Hospital Balizán lo que estamos haciendo es el trabajo con las plantas y la simbolización a través del sembrarte.
entendemos a la planta como un ser vivo también, que también expresa un proceso un proceso de desarrollo también como el ser humano, y que esta proyección a través de este ser vivo también va a contener pues este vínculo también, pero que es un vínculo que no tiene mucha este temor o esta resistencia a la pérdida, ¿no? Entonces creo que establecer vínculos de a pocos para poder ir avanzando en nuestro compromiso con los demás seres, personas y animales es importante, y una plantita, hermosa plantita donde podemos cuidarla, también podemos alimentarla y ver su crecimiento tan igual como vemos el crecimiento interior también, claro, ¿no? Entonces, no vale que sea de plástico. Así es. Pero yo quiero aprovechar un poco, aprovechar que están los doctores aquí para intentar también en parte separar un poco el tema del duelo con justamente la pregunta que les estábamos haciendo, ¿no? Esto de humanizar a nuestras mascotas, ¿es realmente saludable dejando de lado el tema que es el duelo? claro. Como les decía, el compromiso. Humanizamos a las mascotas porque creemos que en ellas va a haber ese amor recíproco innegable, ¿no? Usted sabe que los caninos pues representan a esos seres que van a ser los más fieles de la naturaleza para el ser humano. Por tal motivo, su fidelidad nos trae seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a hacer que esta seguridad sea perpetua y no tengamos esa incertidumbre de lo que va a pasar cuando esta se rompa, que usualmente pasa cuando uno se encuentra con el otro, el opuesto, ¿no? Que debe ser la pareja. Entonces, creo que la humanización también tiene que ver con un síntoma social que tiene que ver con la falta de compromiso, pero no tiene, claro, obviamente que tampoco podemos negar que está bien cuidar a nuestros animales y darles su lugar, pero también hay que entender de que esos animales pues son animales y hay que entender de su rol también y no tratar pues de suplantar a lo que voy relaciones humanas con relaciones con animales. Claro. Sí, creo que es parte de aceptar la realidad, ¿no? Y aceptar la realidad pasa por aceptar que hay seres vivos todos, pero que hay relaciones con distintas cualidades, ¿no? Creo que tener un vínculo bueno, estable con una mascota puede ser súper positivo para una persona, ¿no? Es la capacidad también de cuidar a un otro, de experimentar sentimientos de afecto, de alegría y demás, pero creo que es importante aceptar la realidad, ¿no? Y saber, digamos, que son animales y nosotros personas y que tenemos diferentes cualidades y que los vínculos van a tener características muy distintos Claro. por especie, digamos, ¿no? Claro. Muy bien, nos queda claro. Entonces nos vamos a la pausa, Leslie, pero al volver contestamos todas sus consultas. Estamos esperando más todavía, ya regresamos. Regresamos. Hoy estamos hablando del duelo en Junta Médica y comentamos que uno puede sentir una pérdida no solamente por un familiar, sino también, por ejemplo, cuando uno pierde el empleo. Y eso es más o menos lo que le sucedió a Pedro, que les consulta lo siguiente. Me han despedido del trabajo hace un año y sigo soñando con mi espacio laboral. ¿Qué significa esto? ¿También es un tipo de duelo? Bueno, sí, como decíamos, en verdad el duelo puede darse por pérdida de un ser querido, también ideales incluso, patria también, Claro. ante la migración, el desplazamiento, y el trabajo no es una excepción, ¿no? Creo que lo importante sería con Pedro, bueno, ver qué otros síntomas tiene, aparte de los sueños, ¿no? Pensando que los sueños son la expresión de muchos afectos que tenemos contenidos, ¿no? Entonces, durante el sueño también hay un trabajo psíquico importante, ¿no? Que puede hablar de ciertos sentimientos, afectos que él está teniendo. Sería importante ver qué otros síntomas acompañan. También, qué significó ese trabajo para él, ¿no? ¿Qué representó ese trabajo para él como para que, digamos, siga teniendo esta presencia? Habría que ver el contenido de los sueños también, ¿no? ¿Qué tipo de sueños son? Pero sí, efectivamente, como dice Pedro, puede estar desarrollando un proceso de duelo natural ante el cambio, obviamente, claro, que requiere un ajuste, una adaptación de haber sido despedido de un trabajo, qué tan, digamos, traumático puede haber sido para él también, la forma abrupta de perder un trabajo, ¿no? Y qué perdió junto con el trabajo, porque no solamente es el trabajo en concreto, sino también todo aquello de él que puede haberse ido en ese trabajo y que es de repente lo que hasta ahora le puede estar generando cierto malestar, ¿no? Giancarlo. Yo le recomiendo que escriba sus sueños, que apenas se levante,
inmediatamente tenga una libreta y un lapicero a la mano y pueda desarrollar el sueño con todas las características y detalles y a la vez asociar ese sueño con las emociones que surgen de esta experiencia. El sueño de por sí tiene un contenido muy valioso de imágenes inconscientes de forma simbólica a las que podemos también analizar y contemplar y que están también llamando la atención de la conciencia a través de estas imágenes que vienen para un nuevo cambio, para una nueva resolución. Quizás, ¿qué significa simbólicamente el espacio laboral de esa persona? ¿Qué relaciones tuvieron ahí? ¿Cómo es que este sueño se engrana también en su conciencia? Y cómo se asocia a su vida personal. Es importante establecer ese contacto. Duelo o no, sería bueno que empieces a tener un mayor contacto con tu inconsciente y eso es una relación mayor con los sueños y los símbolos que surgen de él. Así que aprender a tener la notita a mano y el lapicero a mano para poder establecer ese diálogo con el interior. ¿No podemos también sugerir que vaya a estos centros comunitarios de salud mental? Por supuesto. Para que comience a expresarse y a requerir ayuda para que pueda superar también todo esto. Sí, claro. Sí, Claro. claro. Una pregunta, me dicen, ¿las creencias religiosas tienen alguna incidencia en la elaboración de un duelo? Sí, sin duda. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Justo de lo que hablábamos, Que comentábamos antes. Sí. El tema bueno, parte de la formación es, creo que de la psiquiatría, donde la psiquiatría se ubica justo en el medio de las ciencias naturales y las ciencias sociales, es justo entender cómo la cultura modela el ser humano y cómo modela también los síntomas y la expresión del ser humano. Esta necesidad de entendimiento hace que también entendamos los factores culturales como factores importantes que hay que conocer de la persona que atendemos. Porque no es lo mismo atender a una persona que vive aquí o una persona que vive en el pueblo pues, de Huarochirí, por ejemplo. Claro. ¿No? Ujú. Y creo que finalmente las creencias religiosas son una forma de buscar un sentido, ¿no? Un sentido a este suceso que es la muerte, Un ¿no? apoyo también. Un apoyo. podría ser. Sí, de encontrar un soporte, una explicación. Ahora, el factor espiritual es muy importante y creo que se ha dejado de lado mucho en lo que es el tema biomédico y en el paradigma biopsicosocial. Me parece que hay que aumentar biopsicosocial y espiritual a la práctica médica y en general terapéutica, porque considero no la espiritualidad como religión. La religión contiene la espiritualidad y la decodifica, sino espiritualidad como la fuente de trascendencia del ser humano que necesita para dar un entendimiento a lo que le sucede y cómo éste se integra a su conciencia y a su proceso de vida, ¿no? Entonces es importante acudir, creo que a las fuentes de espiritualidad, sean como éstas se desenvuelvan en el ser humano, ¿no? Claro. Muy bien. Tenemos otra consulta, Elena. Esta realmente creo que es una Es un tema pregunta interesante, que nos hacemos todos, ¿no? Tenemos una hora para hacer algo. ¿Cómo evitar el temor a la muerte? No hablamos de la muerte, realmente. Pero en realidad yo no creo que sea algo que evitar, o sea, que se puede evitar, ¿no? Como decíamos en todo el programa, creo que quizás muchas veces tratamos de distanciarnos de lo que son afectos llamémosle negativos, ¿no? Como son los temores. Entonces yo no sé si realmente es algo que se pueda evitar, sino más bien tratar de entender y de entrar en contacto, ¿no? ¿Deberíamos normalizar la muerte? Bueno, es la única como la vida, ¿no? Es la única constante, en realidad. Sí. Si tenemos una certeza, es la de la muerte, ¿no? Sí, sí que No creo sabemos que... cómo ni cuándo. Claro. Pero que todos va vamos a pasar, llegar. va pasar. Todos. Sí. Todos. Muy bien, más consultas. A ver, Carmen, siempre me pasan por la cabeza pensamientos que mi esposo o mis hijos se mueren y me imagino cómo voy a actuar o qué haré. Siento que no vivo tranquila porque estoy pendiente de eso. ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí parece que hay una sobrecarga de responsabilidad y también un vínculo que tiene que ver con el vínculo que se ha ejercido con sus hijos, ¿no? Y su esposo Y también. su esposo, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que habría que hacer es mayor seguridad, ¿no? Mayor seguridad de que esta persona está cumpliendo con su rol de una forma efectiva, no sobreexigiéndose dentro de su rol materno y no estando segura de que aquella madre interior ya lo es, ya existe y ya está generando pues ese movimiento matriarcal que es necesario para el vínculo familiar. Yo creo que ahí parece que habría que entender a Carmen no desde el punto de vista crítico, sino más bien empático con ella, haciendo de que ella se sienta tranquila, de que está haciéndolo bien, que ya es madre en realidad. Sí, y creo que en todo caso sería también importante para Carmen empezar a pensar
de qué manera está como anticipándose al futuro. Eso. ¿No? De qué manera se está anticipando al futuro y no necesariamente a un futuro como favorable, Claro, ¿no? Sino a un negativo, futuro desfavorable, ¿no? Y de qué manera anticiparse al futuro no le está permitiendo de repente disfrutar del vínculo presente que tiene con su esposo y sus hijos, ¿no? Claro, porque tiene ese pensamiento todo Claro, el tiempo. entonces de repente no le está permitiendo vivir el vínculo que tiene hoy, ¿no? Sí. Y Mariana en el Facebook nos ha puesto, miren, interesante, y en el caso de un diagnóstico de una enfermedad sin cura, siento que paso por un duelo porque mi vida se siente limitada a comparación de antes. Es algo que mucha gente piensa, pero yo siempre les digo, hay personas, por ejemplo, que vienen de viaje a ver familiares, los atropella el auto, nunca estuvieron enfermos, fallecieron, como que debería seguir su vida normal. ¿Qué le recomendarían a ella? Bueno, creo que no es posible que siga su vida, digamos, normal, Ajá. ¿no? De hecho, la vida está teniendo como un altibajo. un punto de quiebre probablemente, ¿no? Creo que lo importante también es que el tiempo que tenga sea un tiempo en el que ella le encuentre un sentido, ¿no? De por qué está teniendo ese tiempo, cómo puede disfrutar de ese tiempo a pesar de las limitaciones que tiene, ¿no? Y también aceptar esas limitaciones. Yo justo tengo una experiencia hermosa en realidad cuando atendía a una paciente en el hospital por un diagnóstico de depresión crónica. Estaba atendida 10 años, ¿sí? Y luego fue diagnosticada de cáncer terminal. Se curó de su depresión. Ella me dijo, mire, ahora que en verdad tengo que vivir el presente, me he dado cuenta que puedo viajar a la China, que siempre quise, así que me estoy yendo con mis maletas enrumbada a la China. Y estoy haciendo todas aquellas cosas que no tengan que hacer. ¿Por qué? Porque la conciencia de muerte se instauró en la psique del sujeto, sabiendo de que no hay tiempo sino este, y lo que se tiene que aprovechar es el aquí y el ahora. Entonces es una hermosa oportunidad para resolver quizás este estado de cronicidad en un estado patológico. Pero ¿hasta qué punto esa conciencia de muerte resulta motivador? Claro, ajá. Claro. O más bien patológico, Claro. ¿no? En otros casos. Una pregunta que nos hacen también es interesante, dice, ¿los médicos hacen duelo por sus pacientes? Por A ver. supuesto. Porque mucha gente Claro. piensa que los médicos, se murió el paciente, ay, se murió, pues ya. O sea, no sentimos. Y eso es mentira. Claro, No, totalmente. Bueno, o sea, definitivamente hay un duelo. Todos, no creo. Pero bueno, a ver, yo digo una cosa. Depende del perfil empático. Por eso mismo yo creo que el médico tiene que reconocer también su herida y verse del otro lado muchas veces. Somos pacientes también y somos también médicos. No siempre tenemos que estar con la bata blanca. De hecho, me la quito siempre. Procuro no tenerla todo el tiempo, justo para eso. Esa distinción. Exacto, porque en la medida que el médico se diferencia de la enfermedad, pues en él no hay una concepción de su propia vulnerabilidad. Entonces yo considero que también como médicos hay que tener esa conciencia de vulnerabilidad y que en cualquier momento podemos estar al otro lado. Claro. ¿Sí? ¿Deberían ir a terapia ustedes también? ¿Cómo? ¿Deberían ir a terapia? Yo voy a terapia También. y tengo mi psiquiatra también. Mi analista, claro. Igualmente. Claro, pero creo que es un poco normal, ¿no? Que un psicólogo, un psicoterapeuta o un psiquiatra tenga también, ¿no? Su Debería psiquiatra. ser obligatorio. No, pero, por ejemplo, el doctor Apoyo. Leslie Soto, tú tienes... Yo tengo mi psiquiatra también. ¿Así? Pero no voy seguido, ¿no? Pero también tengo mi psiquiatra. Claro, hay un apoyo, Bueno, cualquier cosa, una es emergencia. importante porque la herramienta de trabajo es uno mismo. Pero mira, el doctor Leslie que vivo dice, yo tengo, pero no voy. No, pues es que lo que, Eso no lo que vale, no, pues. lo que pasa es que a veces hay situaciones en las cuales a veces las situaciones se salen de control y necesitas un apoyo. Claro. Entonces justamente los colegas que son amigos nuestros, vamos y yo me siento a conversar con ellos y conversamos y tranquilo y vamos viendo. O sea, no tengo una cita oficial, pero sí converso con ellos porque justamente necesito de un apoyo porque una cosa no está yendo bien. Y eso es lo que uno tiene que seguir. Y también entender bueno, yo hace poco fue el Día Mundial del Suicidio y dentro de las personas que más se suicidan también hay médicos. Claro. Hay cantidad, a la cabeza de anestesiólogos, ¿no? Sí. Entonces, yo diría, ¿qué pasa también con nuestros colegas que no están atendiendo su salud mental? Sí, claro. Y que también deberían de tener ese factor que no sea involucrado y asociado a la vulnerabilidad. Sino más bien, claro. Y eso genera también el estigma social al que nosotros tratamos un poco de romper, que tiene que ver con salud mental o enfermedad mental o problemas mentales. No es vulnerabilidad. Es un proceso natural que también podemos dar atención y podemos atender tan igual como cuando me lastimo una pierna o tengo algún problema del corazón. Claro. Nosotros tenemos la conciencia de que la salud mental se puede desquebrajar y necesitamos una ayuda externa para poder apoyarnos.
Pero eso es lo que comentábamos hace unos días, que eso ya como que está cambiando. Antes la gente le tenía Sí. pánico, ¿no? De Sí, repente de hecho. acudir a un psiquiatra, ¿no? Sí, de O a hecho un cada vez psicólogo. se está viendo mejor disposición. No, creo, el psicólogo era mayor como que es más disposición. amigable, el psiquiatra No, ya ni es lo una cosa, no hay forma. Sí, ¿no? pero No hay loco. forma. Claro, Pero ahora sí, ya loco. eso está cambiando cada vez. Sí. cada vez Sí, más, y ¿no? hay una apertura más bien para poder encontrar pues bueno, adentrarse un poco en el mundo psíquico de la persona, ¿no? Sí. Eso es importante, sí. Yo creo que está Muy bien. cambiando. A ver, esto es importante porque al inicio ya lo habíamos comentado, ¿no? Los Bien. niños también enfrentan su duelo, pero el proceso puede ser diferente de los adultos. Es distinto porque los niños tienen obviamente una estructura psíquica diferente todavía a la de los adultos, Claro. ¿no? Entonces obviamente tienen recursos distintos, que no quiere decir que sean necesariamente más débiles o más fuertes que la de los adultos, pero sí distintos, ¿no? Creo que muchas veces se cree que los niños no están preparados para la realidad que implica la muerte o un duelo, pero creo que no necesariamente es así, ¿no? De repente lo que diferencia es que necesitan obviamente a un adulto que los acompañe en ese proceso en el sentido de poder explicarles, ¿no? De forma clara, de forma comprensible qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Muchas veces pasa que a los niños los alejan de la situación, ¿no? Para protegerlos. Para Exacto. protegerlos. Pero ¿en qué medida O no nos les estás- cuentan Claro. la noticia completa. Claro. Entonces creo que más que protegerlos, no les estás dando la oportunidad de enfrentarse a una situación que los va a ayudar a un crecimiento y una madurez, ¿no? Claro, definitivamente dependerá de cada contexto y de cada padre, de cada situación, pero creo que no siempre esa preparación es lo más favorable, ¿no? Esa suerte de preparación, Entonces, que de protección. ocultar la información no es lo más saludable. Hay que hablar con ellos de una forma Sí, sencilla, que lo puedan entender. Es más, curiosamente hay libros que te pueden explicar de una manera sencilla muchos de los aspectos que los adultos a veces no tenemos muchas herramientas para hacer con los niños, ¿no? Y sí. Sí. Ahora, cuando hablamos de las relaciones amorosas, también hay un periodo de duelo. Ya. Y hablan de que hay que respetar ese periodo de duelo, etcétera. ¿Respetar a qué sentido? Entonces, No tener otra pareja. sí, ¿por qué se dice Claro, eso? hay mucha gente que agarra y dice, mira, Juan terminó con Juan en enero y en febrero está con otra pareja. No respetó el duelo. Qué barbaridad. Bueno, yo considero que eso va a depender de cada quien. Claro. Sí, es muy ligero decir que quiere decir que no ha pasado por su duelo, ¿no? Creo que va a depender de cada persona qué cualidades ha tenido esa relación de pareja, Claro. ¿no? Qué ha significado para ella o para él la ruptura y qué significancia le está dando a esta nueva relación. ¿no? Ahora, definitivamente una relación de pareja tras una ruptura es importante también un poco integrar aquellos aspectos que han surgido como aprendizajes también para la próxima. Y si tenemos una relación fundamental. dependiente y básicamente vamos a tratar de llenar ese vacío con otra persona más, ¿no? Entonces yo creo que antes de acercarnos a una persona, puede ser un día, ¿no? El tiempo Depende, para cada quien distinto. Diferente. Pero si podemos acercarnos quizás a esos conocimientos y a esas emociones que surgen en ese duelo y darle un espacio, no por respeto sino por respeto a tus emociones y a Claro. tu proceso, más que todo. En todo caso, tomarse un tiempo para entender qué pasó en esa relación, por qué Claro. no funcionó, qué ocurrió, ¿no? Para obviamente no repetir aquellas cosas que quizás te lastimaron Claro, o lastimaron eso, al otro. eso ¿no? debe quedar claro, ¿no? Cuando hablamos del duelo de repente en las relaciones amorosas, con lo que decía Liliana, no es el respeto a la otra persona, lo que decías Sí, tú, es a sino uno es el mismo. tiempo que necesita cada uno, Exacto. ¿no? Ajá, para analizar, para pensar, Claro, etcétera. quizás mucha gente piensa más en el qué dirán, ¿no? En qué va a decir qué tan rápido estás con otra persona, que va a parecer como, Esa parte de la como muy sociedad. brusco, ¿no? Ah. Y en realidad más pasa por cómo te sientes tú estando con otra persona. Y si en caso ves que se vuelve un patrón, que siempre termina una, empieza otra, termina otra, más bien empezar a preguntarte ¿Qué qué está puede pasando? estar Está pasando, ¿no? ¿no? Porque quieres llenar ese vacío. Claro. Claro. ¿Qué puede estar pasando? Exactamente. ¿no? Entonces un periodo también de soledad donde se incorporen pues estos elementos de aprendizaje que has obtenido de la relación pasada y también darle su lugar y agradecer también. Yo considero que no hay experiencia que no pueda ser rescatada del lado Claro, positivo. no todo es negativo. Y no hay relación también que no nos haga entender un poco más de lo que somos, ¿no? Cada uno. Básicamente somos espejos del otro. Entonces, creo que en la medida que vamos teniendo esa relación con uno mismo a través de la relación con el otro,
es importante, ¿no? Darse ese espacio también. Claro, acá lo que va a primar es que la persona que va a empezar la siguiente relación ya se sienta tranquila, se siente en paz consigo misma, no importa cuánto tiempo pasó, ya se siente preparada y adelante. Y no sediento o sedienta pues de la necesidad urgente de encontrar a alguien que supla ese espacio, ¿no? Ese proceso personal, ¿no? De entendimiento. Cada uno tendrá un tiempo designado para ello, ¿no? Mira, Lady nos cuenta una historia bastante fuerte. Dice, hace 2 años perdí a mi bebé en mis brazos por asfixia interna. Eso me llevó a la depresión. Ahora tengo una bebé de 2 meses que cuando la veo dormida profundamente, la despierto rápido y se asusta. ¿Qué me aconseja? Bueno, ahí hay un duelo no resuelto, ¿no? Así es. Yo creo que aparte de la experiencia en sí misma de haber perdido a su bebé, de haber sido una experiencia sumamente traumática, que creo que sí requeriría que Lady tenga un espacio para trabajar los sentimientos y los afectos que movieron una experiencia tan traumática como ella, como esa, ¿no? Es importante que ella elabore estos síntomas, elabore esta experiencia y que le dé una finalidad y un propósito, como le digo. ¿Para qué? Porque el hecho de que tú puedas trabajar con tu interior también va a implicar que la persona que está al frente tuyo, de tu cuidado, que es tu hijo, no cargue con tus neurosis, probablemente. Entonces, porque al final acaba afectando a la hija. Por supuesto. Entonces ella va a tener, pero más adelante va a tener el miedo. Entonces ella transporta y canaliza el miedo hacia esta persona, lo cual yo le aconsejaría que trate más bien de ella de profundizar en sí misma ese miedo, qué simboliza y qué propósito tiene para ella, y de elaborarlo, ¿no? Más que entender que es un miedo exclusivamente de su hija de 2 meses, donde es una proyección pues del conflicto que está llevando dentro, ¿no? Y que vaya a consulta. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Vayan a consulta para que le apoyen y la comiencen a guiar en este nuevo camino. Un asesoramiento. Claro que sí. Muy bien. Edwin dice, ¿qué opina del trastorno afectivo estacional que mayormente se incrementa en primavera? ¿Tiene que ver con el duelo? La depresión estacional. En los países nórdicos pues tienen este tipo de... La carencia de la luz, ¿no? Claro. Genera pues estados depresivos también, pero yo considero que es importante también poder ver este ciclo, ¿no? Creo que somos seres cíclicos también, y en su naturaleza cíclica también hay que entender pues que probablemente no solamente nos relacionamos con uno mismo, sino con nuestro entorno. Y nuestro entorno también da a conocer pues nuestras emociones. Entonces, yo creo que ahí hay que llenarse de sol. Y ese sol no tiene que venir de arriba. De afuera, sino también puede generar hay una energía interior también, ¿no? Sí, creo que hay que entender cada estación, como hablábamos del duelo, aceptar. Claro. Aceptar que hay estaciones que tienen luz, que otras tienen menos, y disfrutar de las características de cada una Navidad de puede ellas, ser ¿no? también. Blue Valentine. No, pero en Navidad también hay un periodo en que la gente como que se acuerda mucho de sus seres queridos que ya no están. Sí, justo. O sea, hay periodos y épocas cruciales que evocan pues emociones y experiencias anteriores de anhelos y de nostalgias probablemente. Nostalgia, esa es la palabra. Como que te ponen en contacto nuevamente con esas situaciones, ¿no? Pero la primavera más debería ser al contrario, ¿no? Un sentimiento un poco más de alegría. Primavera comienza todo el mundo a emparejarse y la gente que no se empareja rápidamente. Uno tiene mucha empatía con la gente, la que tiene más depresión, diría yo. También los vínculos, ¿no? Ahí hablamos nuevamente. O sea, yo creo que el estado de hibernación pues, que tenemos en invierno hace que también que luego nos... Provoca un poco de aislamiento. Claro, pero ahí viene pues la primavera con esos rayos que empiezan a emerger y que nos hacen salir también un poco de ese estado. Y nos hace brillar. Y brillar, y florecer. Por supuesto. Claro. Nos vamos, qué gran programa el del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben día a día. Y entonces quería decir, Leslie, quería agradecer, ¿no?, a las personas que nos mandan saludos por las redes sociales desde Huancavelica, de todas partes del Perú, desde otras partes, ¿no?, del Perú. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos un bonito fin de semana. El día lunes nos reencontramos con más Junta América. Chao. Nos vamos. Chao.